Mi nombre es Karina, soy médica y siento una necesidad urgente de compartir una experiencia profunda que viví, porque creo que estamos en un momento crucial para la humanidad, donde es esencial que despertemos de una especie de letargo. Estamos en una fase delicada y yo, como profesional de la salud, pasé por una transformación significativa, algo que considero importante para que todos reflexionen. Después de terminar la carrera de medicina y concluir la residencia, estaba saliendo de un periodo de dificultades personales. Con la mentalidad de la época, mi enfoque era tomar un descanso en la vida, disfrutar un poco, viajar, sin planes concretos para el futuro. Este estado de ánimo me hizo perder el rumbo por un tiempo. Pero fue entonces cuando, de manera inesperada, sufrí un accidente grave. Fui atropellada por una ambulancia que, a alta velocidad, me golpeó y me lanzó a unos 50 metros. No recuerdo nada de lo que sucedió en ese momento. Estaba tendida en la calle, sangrando profusamente, en una condición extremadamente grave. Y para agravar aún más la situación, un médico que llegó a verme en la escena, observando mi estado, afirmó que había fallecido y siguió adelante sin prestarme asistencia. Luego fui retirada de la calle, pero el conductor de la ambulancia, visiblemente afectado, no tuvo valor para transportarme, pues se sentía culpable. Fue entonces cuando llegó el SAMU y me trasladaron al hospital. En ese proceso, mi memoria se convirtió en un laberinto de confusión. No recuerdo el accidente en sí, pero sí una luz intensa, un ambiente muy claro. Estaba conversando con personas cuyos rostros no puedo identificar, ni recuerdo exactamente el contenido de las conversaciones, pero tengo claro el sentido del diálogo, que giraba en torno a decisiones sobre lo que debía hacer a partir de ese momento. Para contextualizar, me había mudado de mi ciudad natal para hacer la residencia, y poco después pasé por un evento devastador. Mi hermano fue asesinado en un asalto. En medio del dolor, traje a mi madre a vivir conmigo, y todos estábamos profundamente afectados por esa pérdida. Este episodio ocurrió alrededor de 2 años antes del accidente. En el ambiente en el que me encontraba después del accidente, todo era calma y felicidad, y llegué a pensar, dependiendo de cómo me siento, tal vez no quiera regresar. Sin embargo, la conversación continuó, y finalmente acepté la decisión de volver. Me dije a mí misma, sí, realmente debo volver, porque mi madre no merece perder otro hijo. Esa sensación de paz era tan fuerte, pero cuando años después vi un programa sobre experiencias cercanas a la muerte, SM, me di cuenta de que lo que viví había sido exactamente lo que otras personas también experimentaron. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi cuerpo, en esa situación tan delicada, pero lo que realmente me marcó y que, años más tarde, pude comprender, fue la sensación de una paz de espíritu inmensa. A lo largo de mi carrera como médica, ya he visto a muchos pacientes llegar a urgencias después de accidentes graves, con cuerpos fríos de pánico y nerviosismo. Pero en ese momento, estaba en un estado de tranquilidad impresionante, como si estuviera acostada en una cama cálida. En ningún momento sentí frío o desesperación, como era común en las reacciones de los pacientes que atendía. Esto llamó la atención de todos a mi alrededor. Muchos comentaban, «Vaya, estás tan tranquila». Recuerdo haber dado instrucciones claras a quienes estaban conmigo. «Calma, por favor, llama a mi madre personalmente, no solo por teléfono». Estaba muy tranquila, incluso cuando pedí hablar con mi hermana antes de entrar a la sala de cirugía. Cuando llegué allí, vi a varios amigos médicos a mi alrededor. Los tranquilicé diciéndoles, «Chicos, pueden irse, todo está bajo control, va a estar todo bien». También le dije a mi madre, «Quédate tranquila, todo ya está bien, no te preocupes». Era una situación realmente peculiar, porque al ser llevada a la cirugía, no sabía si sobreviviría, especialmente con tantas fracturas en mi cuerpo. Tenía, si no me equivoco, 11 o 13 fracturas, en el mentón, en la nariz, en la mandíbula, en las costillas, en el brazo, en las piernas, además de varias lesiones en la columna. Estuve en una silla de ruedas durante 3 meses, pero a pesar de todo eso, no sentí dolor alguno. Estaba completamente en paz, sin ningún malestar, lo que me parecía casi incomprensible. Soy espiritista,
pero nunca me había profundizado mucho en esa relación. No comprendía lo que realmente me había sucedido hasta que vi un documental y escuché relatos similares a lo que viví. Eso marcó un hito en mi vida, una verdadera transformación en la forma en que veo la existencia. Nunca más fui la misma persona. Ese evento me hizo ver la vida de una manera completamente nueva, y siento que renací. Mi visión sobre los demás también cambió profundamente. Para mí, esta experiencia se convirtió en un parteaguas. Hoy, creo que la enfermedad y los incidentes que enfrentamos pueden ser maneras de reorientarnos en la vida, de ponernos nuevamente en el camino correcto. La medicina china habla sobre la energía del cuerpo y cómo, cuando ésta no circula correctamente, surgen enfermedades. He notado esta conexión, tanto en mis pacientes como en mi propia vida. La enfermedad surge de repente y, en otro momento, desaparece, y yo lo veo como una conexión directa con nuestro proceso de evolución. Cuando dejamos de evolucionar, cuando no estamos alineados con nuestro propósito de vida, es como si la enfermedad o un incidente surgieran para señalarnos algo. No creo que nada suceda por casualidad. Yo misma viví esto. Tuve una hernia cervical muy severa, un dolor intenso, que me llevó a hacer innumerables sesiones de fisioterapia. Este tipo de experiencia nos hace ver la vida de una forma diferente, con una nueva perspectiva. También tuve un caso de apendicitis muy grave. Viajé a la ciudad donde vive mi familia porque quería estar con mi hermano. Sabía que él necesitaba ser operado, pero los médicos estaban dudando. Entonces fui allí con el objetivo de presionarlos para que realizara la cirugía. Al final, fue operado. Dije, voy a quedarme con él en el hospital. Pero como no había cama disponible para acompañantes, me acosté a su lado en la cama de niño, simplemente para estar allí, ya que no había otra opción. Dormí completamente torcida en esa cama y confieso que pensé, Dios mío, me voy a despertar con dolores terribles en mi hernia cervical. Pero, para mi sorpresa, desperté sin dolor alguno. Esto me llamó la atención profundamente. Yo, que con cualquier pequeño cambio de postura ya sentía un dolor intenso en el cuello, simplemente no experimenté ningún malestar. Esto me hizo darme cuenta cada vez más de que nuestra vida sigue un plan de evolución y que las enfermedades pueden ser señales de algo más profundo. Muchas veces buscamos causas físicas, como el Alzheimer, que asociamos con genes o la falta de estimulación mental. Sin embargo, lo que he notado es que en algunos casos, enfermedades como el Alzheimer surgen por una desconexión con la realidad, una realidad que se vuelve insoportable para la persona, llevándola a una gran decepción. Creo que la medicina del futuro se enfocará en abordar esta desconexión mental, en comprender lo que realmente hay detrás de enfermedades como estas. Después de esta experiencia transformadora, muchas cosas comenzaron a abrirse para mí. Empecé a tener sueños muy vívidos, como si fueran recuerdos de otras vidas. Eran sueños tan intensos que despertaba sudada, cuestionándome si realmente había sido un sueño o una experiencia real. En uno de esos sueños, me vi como un sacerdote en la Edad Media, usando ese sombrero típico de la época, sentado en un banco. Una persona a mi lado me dijo, «Perdónate, ya no eres ese hombre». Sabía que la persona a mi lado era una víctima, y también sabía que el sacerdote sentado allí era, en realidad, yo. Estos sueños me ayudaron a entender que nuestra vida es una jornada de aprendizaje y evolución. Estamos aquí, todos nosotros, para crecer y trascender. Con el tiempo, desarrollé varias facultades psíquicas. Muchas veces, al pasar junto a otras personas, puedo sentir lo que están viviendo. Una experiencia significativa ocurrió mientras bajaba en el ascensor con mi perro. Estaba distraída, enfocada solo en mi perro, cuando de repente fui tomada por una sensación arrolladora de tristeza y un deseo súbito de suicidarme. Era una depresión repentina, algo que me desestabilizó profundamente. Fui hasta el piso inferior, sin entender lo que me estaba pasando. Cuando miré hacia atrás, vi a una señora de mi condominio, que siempre parecía muy amarga y nunca saludaba a nadie. Fue en ese momento cuando me di cuenta, esto no es mío. Recuperé mi calma y entendí que esa sensación de tristeza era en realidad
un reflejo de lo que esa señora estaba sintiendo. Fue una experiencia inédita para mí, algo que nunca había vivido antes. Después de la experiencia cercana a la muerte, regresas, pero de alguna manera te queda un pie en ese otro estado de conciencia. Tuve varias experiencias similares después de eso, y llegué a la conclusión de que sabemos muy poco sobre nosotros mismos y sobre lo que realmente nos sucede. Nuestra conciencia parece ser extremadamente limitada. Si retrocedemos 100 años en el tiempo, hablar de bacterias y microbios sería considerado una locura. Esto me hace creer que aún tenemos mucho que aprender y que la ciencia tiene mucho por descubrir sobre nuestra realidad. Durante este proceso, pasé por diversas terapias espirituales, algunas de las cuales dejaron marcas en mi cuerpo. Las secuelas eran evidentes, y fue entonces cuando busqué cirugías espirituales. En una de ellas, fui operada en las piernas y la cabeza. Durante el tratamiento pasábamos los dedos sobre mi brazo roto y hablábamos sobre él. El médico me dijo, este brazo ayudará a muchas personas. Estuve con el brazo roto durante 2 años. Meses después fui a urgencias con nódulos en las piernas y, después de una ecografía, me diagnosticaron trombosis. El médico hizo un examen detallado y con sorpresa me dijo, fuiste operada en las piernas. Yo no recordaba eso, pero, de hecho, había sido. Lo más impresionante fue que, después de esta cirugía espiritual, nunca más sentí los dolores de las varices y ya no tuve más ese problema. Esas fueron, en esencia, las experiencias que viví. Espero que lo que he compartido pueda despertar en las personas la conciencia de que la realidad va más allá de lo que podemos medir o escuchar. Somos seres aún muy limitados y hay un vasto campo de conocimiento por descubrir. La invitación es que todos se abran y vean nuestra existencia en la Tierra como una bendición, una oportunidad única de evolución. Estamos atravesando una fase planetaria muy delicada, llena de cambios y desafíos. Es fundamental que despertemos a esto. Este es, en resumen, el mensaje que me gustaría dejar a todos.